Bueno, bienvenidos a todos. Estamos en el espacio de primer nivel de la formación de la Escuela de Formación de Córdoba, ¿sí? De la Diócesis de Córdoba. Mi nombre es Germán y bueno, voy a presentar a Antonio, que es el que nos va a dar la clase de hoy, la charla de hoy, que va a tratarse sobre la historia de la renovación carismática católica. Él va a dar todos los pormenores. También lo tienen en la web con un video donde él también explica, aparece varias veces en distintos lugares. Así que bueno, le voy a dejar a Antonio para que se desarrolle, se presente, después si quieren hacer una pequeña oración. Y le pediría, le vuelvo a repetir a todos, que para tomar la asistencia me escriban su nombre y apellido en el chat del encuentro, en el chat acá del Meet. Y para hacerlo, los que estén con el celular tienen que tocar los tres puntitos, entrar a mensaje de la llamada y ahí les aparece, ahí lo escriben. Y para los que están por la web, creo que tienen que poner... ¿dónde está acá para escribir? Acá los que están por la web, los que están en la compu, tienen acá como a mano derecha en la parte de abajo, tienen donde les aparece la cantidad de personas que están en la sala. Al ladito tienen como un manuscrito, así como un signito de un texto. Entran ahí y ahí les aparecen los mensajes de la llamada para escribir el nombre, ¿sí? Eso para el caso, para un caso y para el otro. Así que bueno, Antonio, todo tuyo. Yo te voy haciendo la asistencia, ¿sí? Bueno, gracias Germán, gracias. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Me encuentro en la ciudad de Río Cuarto por temas familiares, así que estamos acá un poquito al sur, unos 220 kilómetros al sur. Bueno, yo soy Antonio Melone, si algunos me conocen, otros no. Yo participo en la renovación en la comunidad de la Santísima Trinidad, ahí en la calle de Río Negro. Ahí tengo mi comunidad carismática. Y bueno, a través de estos 37 años, el Señor me invitó a caminar en su iglesia en la renovación carismática. Hemos ido recogiendo muchísima información, hemos visitado lugares donde la renovación fue creciendo, donde se suscitó, y por supuesto armando una cronología para entender un poco este acontecimiento del espíritu en la Iglesia Católica. Pero antes de seguir, era para presentarme, ¿le parece que hagamos una oración al espíritu para que nos abra el entendimiento, bueno, nos una, aunque estemos cada uno en su lugar, nos una en el espíritu? Perfecto. A ver. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Esta tarde, Espíritu Santo, que nos has convocado a acción en esta iglesia linda, esta iglesia católica, te pedimos que derrame sobre cada uno de nosotros todos los dones necesarios para escuchar tu hacer, para escuchar cómo te manifestaste, para escuchar cómo fuiste generando este reguero de fuego sobre tu iglesia, que hoy ocupa prácticamente más de 130 países y más de 180 millones de personas participando en las expresiones que has suscitado vos, Espíritu Santo. Te pedimos que nos unas, que sigas bendiciendo a este equipo coordinador, esta renovación carismática de Córdoba, que te hagas presente en cada grupo, en cada servidor, en cada colaborador, para que podamos seguir invitando. A través de tu fuerza, tu poder y esa dotación que nos das de riquezas sobrenaturales, invitar a millones de personas para que reconozcan a Cristo como único salvador de su vida. Es la misión de la iglesia y es la misión también de la renovación carismática, proclamar a Cristo, proclamar que vive y proclamar que es nuestro único Señor y Salvador. Espíritu Santo, te damos gracias. Sabemos que desde esta mañana a todos nos has despertado, a todos nos has llamado y a todos nos has conectado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, que el Espíritu Santo sea el centro de esta tarde, que Él esté presente y que podamos ver realmente cómo se la fue ingeniando para llegar con este
con este movimiento, esta corriente de él dentro de la iglesia, que sigue creciendo, que sigue mostrando el poder de la Trinidad y que sigue haciendo que en millones de lugares del mundo haya gente que a través del poder que Él nos da, a través de los dones y carismas, estamos manifestando a un Jesús. Y quería decir que más de una vez, cuando ingresamos, le pasará a ustedes, o le habrá pasado cuando ingresamos, uno piensa que esta corriente de gracia, o por lo menos, ¿no es cierto?, lo que somos nosotros en Córdoba, una asociación, una fraternidad de grupo de oración, pareciera que nació en la parroquia. Nació en la parroquia donde estábamos. No conocemos bien cómo es el origen, cuál fue el hecho fundante. No conocemos actores que tuvieron, hombres y mujeres que fueron los que armaron la base para que en un febrero de 1967 se diera comienzo, o por lo menos de lo que la Iglesia toma, como el comienzo de esta corriente de gracia que es la renovación carismática católica. De hecho, después a veces uno transita muchos años y recién después empieza a conocer cómo se dieron los acontecimientos. Y para la misma renovación carismática, para los mismos líderes, para aquellos que comenzaron, como no fue un proyecto humano que se fue y se ejecutó, sino que fue una experiencia en un retiro de unos jóvenes con unos profesores, en donde se da este encuentro fuerte y comunitario con el Espíritu. Fue una experiencia que tuvieron que ir comprendiendo y en esa comprensión ir investigando. El acontecimiento que da origen a la renovación carismática se da en los Estados Unidos, en una universidad en Pittsburgh, al norte de los Estados Unidos, la zona más fría. Allí había una universidad que se llamaba, por esas cosas del Espíritu Santo, ¿qué nombre creen que podía tener la universidad? La Universidad del Espíritu Santo. ¿Sabe quién la había fundado, la Universidad del Espíritu Santo? Los padres alemanes. Eran unos padres alemanes, pero eran de una congregación que se llamaba Padres del Espíritu Santo. Bien. Fines del siglo XIX, la revolución industrial estaba conquistando especialmente todas las ciudades de Europa y Estados Unidos con todo lo que era la industria. Y en ese lugar, sin leyes, había muchísima gente que indudablemente carecía de derechos y, por supuesto, de educación. Y concentraba en estas industrias mucha gente. Un lugar de eso era la zona de los Estados Unidos al norte, en donde acuden muchísimas congregaciones de la Iglesia Católica justamente a dar educación, a ayudar a la gente en esas necesidades que en ese momento la historia de la humanidad ponía. Uno de los grupos son los Padres del Espíritu Santo, una congregación alemana que va a los Estados Unidos, y dentro de la ayuda que hacían esas grandes villas miserias, grandes conglomerados de gente que trabajaba en la industria, en Estados Unidos, en ese lugar está la industria del acero. En Pittsburgh existen las minas donde hay hierro y por lo tanto había acero y era el despliegue del acero en el mundo. Entonces eran millones de personas que vivían ahí sin leyes, entonces totalmente en condiciones muy precarias. Y estos padres, como ha hecho siempre la iglesia, a donde hay una necesidad, el Espíritu Santo mandaba sus hombres y sus mujeres a entregar la vida. Estos padres del Espíritu Santo se instalan y fundan la Universidad del Espíritu Santo. La Universidad de Notre Dame, ahí en Pittsburgh, comienza a trabajar y a educar, ¿no? Luego va a dar origen esa universidad
universidad católica, parecida a la nuestra, como la Universidad Católica nuestra, va a dar origen a la escuela hasta que va a dar origen a una universidad. En esa universidad, en el año 1966, en agosto de 1966, unos estudiantes que estaban terminando ya las carreras, diferentes carreras, pero que compartían la formación en la fe, la teología, la filosofía, como pasa con la Universidad Católica en Córdoba, ¿no? Estos estudiantes se van a sentir inquietos porque veían, después de muchos años cada uno de cursar la carrera, pero compartían las materias de teología, veían que en la vida de estos estudiantes no había impacto del Evangelio. Y no encontraban por qué. Porque si bien ellos estudiaban, iban a ser profesionales, ellos no sentían un impacto del Evangelio, una necesidad de leer la Biblia, una necesidad de encontrarse con Jesús, Eucaristía, una necesidad de que las decisiones que se toman día a día, segundo a segundo, estuvieran impregnadas por la presencia del Espíritu. Ellos no sentían esto estudia. Eso va a dar origen a una serie de inquietudes que se las van a trasladar a unos profesores. Un profesor que se llamaba Stephen Clark, había sido un hombre de la iglesia protestante que se hace católico y era profesor. Entonces, al enterarse de esto y por su experiencia pentecostal, el pentecostalismo o la acción del Espíritu en la iglesia protestante comienza prácticamente a principios del siglo XX, 1901 o 1906. Este hombre ya conocía todas las oraciones al Espíritu cuando había participado y su vida había sido en la iglesia de la Reforma, la iglesia protestante, y ahora ya católico, y ante la inquietud de estos estudiantes católicos, los invita a hacer un retiro, pero previamente a hacer unos meses en donde estos estudiantes van a tener, digamos, una preparación para ponerlos expectantes, deseosos y anhelantes de recibir al Espíritu. Y acá hago un parar. Esto que yo estoy contando desde 1966. Cuando sucede lo que yo voy a contar más adelante, que es parte de nuestra historia de hace 50 y pico de años, 56, 55, 57 años, los que van a venir después se ponen a investigar un poco esto que le pasa a la iglesia. Y ustedes saben que nosotros, los católicos, comenzamos un camino hacia el Espíritu Santo en el siglo XIX. Cuando yo les comentaba, los padres del Espíritu Santo se instalan ahí en Pittsburgh en 1878, pero por aquellas épocas ya había nacido una monjita, que ya es beata, que se llama Elena Guerra, se llamó Elena Guerra. A veces se dice, ¿no es cierto?, una de las precursoras de nuestra corriente de gracia, por la cantidad de veces que ella va a hablar, especialmente con el Papa León XIII, sobre la necesidad de poner al Espíritu Santo en el centro de la Iglesia Católica. Ya en aquella época, esta mujer le va a mandar cartas al Papa. Era una italiana de la ciudad de Lucas, que tenía un contacto con el Papa a través de su confesor, de un cura amigo, y la inquietud de esta mujer de ver que se hacían muchas cosas en la iglesia, de hecho se hacían millones de cosas en la iglesia, el Espíritu Santo estaba como relegado. Una de las cosas que esta mujer, que está totalmente llamada por el Espíritu para ser de las primeras voces, fines del siglo XIX, o sea, 1895, 1896, 1897, es que le dice al Papa que comience a hablar y a decirle a la iglesia que debemos ocuparnos del Espíritu Santo. Para que tengamos una idea, los que vamos formando o no, y los que estamos en la corriente de gracia, con esta preponderancia del Espíritu como un carisma nuestro. Nosotros somos
el carisma de la renovación es justamente el bautismo en el Espíritu Santo, o sea, hacer con el Espíritu que las personas renueven sus vidas. Ella le dice, no hay una encíclica del Papa. 1895 años de iglesia y no había una encíclica que un Papa hubiera hablado sobre el Espíritu Santo. Tomen conciencia de lo que esto era, la persona del Espíritu olvidada totalmente. Había encíclica para todos los gustos. Pero recién después de 1895 años de muerto Jesús, el Papa León XIII, a iniciativa de esta mujer que le pide que un Papa hable del Espíritu, que incentive a las personas a llegar al Espíritu, que le diga a los obispos, que, a ver, obispos, vamos a meternos con el Espíritu Santo. El Papa León XIII escribe la primera encíclica sobre el Espíritu Santo. 1895 años después del nacimiento de Cristo. Así que imagínense la mirada de importancia que el Espíritu tenía a nivel eclesial. No, ni siquiera quedándose quieta, le dice, ¿por qué? Le dice al Papa, no siempre hablo como si fuera Elena Guerra. Le dice, a ver, Papa, ¿por qué tenemos la novena a Santa Rita, la novena a tal santo, la novena a esto? Y la novena más importante, la novena más importante en la historia de los seguidores de Cristo, es justamente la que mandó Cristo. La única novena que hay que manda Dios es cuando Cristo le dice, quédense en Jerusalén, porque va a venir el Espíritu Santo, pídanlo en oración, porque ahí comenzará la historia. Cristo, resucitado, le dice, quédense en Jerusalén y quédense en oración, porque va a venir el Espíritu Santo. Por eso son la famosa novena al Espíritu Santo, a pedido de Elena Guerra, que el Papa pone y que seguimos haciendo hasta el día de hoy. La única novena pedida, mandada por Jesús. Las demás son por hombre, por el fundador de tal movimiento, por la gente adepta a tal otro. Pero la novena del Espíritu Santo es la novena que da inicio a nuestra misma iglesia. Cuando los apóstoles, por indicación de Jesús, le dice, quédense en Jerusalén, no se vayan, quédense en oración, a venir el Espíritu. Y ahí se da la venida del Espíritu Santo, lo que conocemos en Hechos 4, ¿no es cierto?, como el famoso día de Pentecostés. Elena no solamente había pedido que el Papa hablara ex cátedra, con una encíclica, dijera, hablando del Espíritu Santo, sino que aparte le decía, instale la novena del Espíritu. Porque en ese momento también históricamente, fines del siglo XIX, la convulsión del mundo era muy grande. Y en las convulsiones históricas de la humanidad, digamos, los seres humanos tendemos a desequilibrarnos y millones de almas son robadas por el diablo, digamos, hacia su reino. Y ella le decía, nosotros tenemos que volver a pedir el Espíritu, porque lo único que nos va a dar fuerza para rescatar millones de almas, el Espíritu, le decía la monjita. Y la otra cosa que va a pedir Elena va a ser que los obispos comiencen en sus diócesis a tener una mirada importante en los planes pastorales para después derivar a su parroquia sobre justamente la persona del Espíritu. Fines del siglo XIX, cuando nosotros nos pasó lo de Pittsburgh, que ya voy a retomar eso, y empezamos a ver de dónde venía todo esto, nos damos cuenta de que ya a fines del siglo XIX comienza en la Iglesia a haber una mirada concreta por las autoridades eclesiales a instancia de una personita. En ese momento, imagínense, una mujer en el siglo XIX, fin del siglo XIX, únicamente guiada por el Espíritu, podía llegar a influir tanto en la historia que el Papa León XIII da la orden a los obispos, o sea, los incita a esto, escuchen bien, hace la primera encíclica, pone la novena y después va a hacer algo increíble. Increíble lo que va a hacer León XIII. Leyendo las cartas de Elena.
yo para que ustedes tengan una idea de cuando se empezó a revisar hacia atrás, ustedes tienen idea de la cantidad de gente que asesora a un papa. Muchísima gente, pero de todo tipo. O sea, cada papa tiene millones de asesores en todos los temas que hay. Sin embargo, León XIII, que ya había sido tomado con el Espíritu Santo, le está dando a estas cartas de una monjita una importancia tal, y es golpeado por el Espíritu Santo que él tiene adentro, el Papa desde su nacimiento, de su bautismo, desde los distintos sacramentos que recibió, de las distintas gracias, como la gracia del episcopado de Roma, la gracia del papado. Seguramente habrá habido noches en él tremendas para hacer, digamos, para poder tener una asesora que se la mandaba el Espíritu Santo. Esta asesora no estaba él siendo asesorado por la comisión de tal o la comisión de tal cosa. Era un curita que le traía y le decía, mire, León XIII, acá le dejo estas cartas. Y él cuando las leía, indudablemente, el Espíritu trabajaba en su interior. Él va a hacer estas tres cosas entre 1893, 94, 95, 96, 97. Pero lo que va a hacer es algo muy de una impronta tremendamente fuerte que nos vamos a dar cuenta luego, después casi de 70 años nosotros, cuando empezamos a investigar de dónde venimos la renovación carismática, que todos los papas, cuando pasan de un siglo al otro, yo creo que acá casi todos hemos visto pasar con Juan Pablo II el siglo XX, el siglo XXI, que abrió la puerta, se abren las puertas, se hace un símbolo en Roma, donde se abren las puertas, ahí en el Vaticano, se abren las puertas y se hace una bendición y una petición hacia el siglo que viene. León XIII, siguiendo la tradición de otros papas, va a abrir la puerta que daba bienvenida al siglo XX, dejaba el siglo XIX atrás, del 31 de enero de 1900 al 1 de enero de 1901, y cuando abre la puerta, él va a decir, consagro el siglo que viene, consagro el siglo XX al Espíritu Santo. Y pido se derrame sobre todos los cristianos la fuerza del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo había tomado a este Papa, la sabiduría del manejo de la Iglesia, a instancia de una mujer que lo va a ir poniendo como quien dice incómodo, vaya a saber qué en su interior, y en esa inquietud le va a hacer a hablar del Espíritu en su encíclica, va a pedir que nos ocupemos del Espíritu, va a instalar una novena, y cuando abre la puerta al nuevo siglo, León XIII dice, este es el siglo del Espíritu. Deseo que el Espíritu se derrame sobre todos los cristianos y consagro el siglo XX al Espíritu Santo. A partir de ahí, en el año 2000, a partir de ahí va a haber dos cosas. Porque por ahí me tengo que ir al futuro para volver al pasado. A partir de ahí va a haber un avivamiento muy fuerte en las iglesias de la Reforma, no en la católica, especialmente en Europa y en Estados Unidos. El Espíritu se va a derramar sobre un montón de personas, especialmente en el 1901 y en el 1906, se va a derramar y van a comenzar los movimientos en donde la presencia del Espíritu, con sus dones, sus sanaciones, su actuar, infundiendo coraje, infundiendo cambios de vida a millones de personas que pertenecían a esta iglesia de la Reforma, van a ser producto de esta bendición y de esta consagración del ministerio de Pedro, que en ese momento lo estaba llevando adelante León XIII. Esto en el año 2006, hace muy poco, 2006, estamos en 2024, o sea que hace muy poquitos años, en un estadio de básquet muy famoso en Estados Unidos, Los Ángeles Lakers,
en ese estadio de fútbol festejaban los 100 años del pentecostalismo protestante, ¿no? Para que tengan idea, todo el mundo de la Reforma, todo el mundo de las iglesias protestantes, se juntaban ahí 57.000 personas en este estadio con los pastores más importantes del mundo, con la historia de ellos, la historia con sus líderes, como Charles Duplessis, que fue un hombre de la Reforma muy pentecostal, muy amigo del Papa Juan XXIII, Charles Duplessis, un francés, que era realmente un hombre de espíritu y que el Papa lo va a invitar al Concilio Vaticano II. Y con mucha gente más, se van a juntar a festejar los 100 años del pentecostalismo protestante y van a empezar a hacer un libro. En ese libro hay una reseña y van a empezar reconociendo, al conocer toda la historia, que ellos comienzan después de la bendición del Papa Católico, León III. O sea, es tan fuerte el ministerio peregrino, más allá de las divisiones, que los hermanos pentecostales de la Iglesia de la Reforma, en ese evento mundial, reconocen, cuando también ellos indagaron en su experiencia, que antes de las manifestaciones del Espíritu sobre las personas que fueron los fundadores del movimiento pentecostal protestante, estaba la historia de Elena Guerra y de León XIII. Reconociendo en León XIII, en este ministerio de Pedro, este pedido que se va a hacer primero concreto en la Iglesia de la Reforma. A nosotros se nos va a hacer concreto después del Concilio Vaticano II, o sea, 60 y pico de años después. Cuando vamos hacia atrás en nuestra historia, nos encontramos con estos antecedentes, pero podemos comenzar diciendo, en la historia más moderna, que la renovación carismática es un fruto del Vaticano II. El Vaticano II es producto de este pedido del Espíritu, porque cuando León XIII pide el Espíritu, él va a morir, van a venir los demás papas, van a venir las guerras, la Iglesia comienza toda una movida muy fuerte interna, las guerras van a impactar muy fuerte en toda la Iglesia católica, y bueno, hasta que va a llegar Juan XXIII, y Juan XXIII va a llamar a un concilio, cuando tampoco se lo esperaba nadie, un papa viejo, un papa ya como puesto ahí en un cónclave, como para decir, bueno, a ver, hasta que nos acomodemos. La Iglesia estaba sufriendo horrores en todo el mundo, porque bueno, el siglo XX es convulsionado y nunca la Iglesia está fuera del contexto de la historia de la humanidad. Entonces, Juan XXIII va a llamar al Concilio Vaticano II, el Concilio Vaticano II va a dar una muy fuerte presencia, porque es lo que pide Juan XXIII, y antes de morir, porque se va a cerrar después que él muere, una fuerte presencia del Espíritu en la Iglesia en cuanto a su documento. Y bueno, uno de esos productos, el concilio se cierra en el 65, y en el 67 se da este acontecimiento de Pirro. Nosotros, un fruto del Concilio Vaticano II, es considerado uno de los elementos fundantes de la renovación carismática. Me vengo al retiro de los chicos estos de la universidad de nuevo. Me vuelvo al año 1966. En el año 66 estos chicos veían que el evangelio no tenía impacto, no había impacto en la vida. Como hoy podemos ver en nuestro país que millones de laicos que están bautizados, que tienen la comunión y tienen la confirmación, tampoco el evangelio tiene impacto. O sea, por eso tal vez en todo, como padre de familia, como soltero, o como joven, o como esposo, como político, como empresario, el país no tiene mucha gente que tenga impacto en el evangelio, porque si no, no tendríamos el país que tenemos. Si el evangelio tuviera impacto en todos, bueno, sería distinto nuestro país y el mundo. Entonces, estos chicos que venían de un cursillo, de hacer un retiro con cursillo de la cristiandad, los cursillistas,
le dicen a los profesores, bueno, esto, che, ¿qué pasa con nosotros? Entonces este profesor que les conté, Stephen Clark, que era un hombre que había conocido el tema del pentecostalismo protestante, pero que hoy ya era un hombre de la Iglesia Católica, los invita a empezar a reflexionar sobre la persona del Espíritu Santo. Quién era, cómo actuaba, cuál era la misión, qué función tenía, diferente a la del Padre y a la del Hijo, cuál era el motivo, cómo lo recibíamos y cómo debíamos mantenerlo vivo en nosotros para no dejarlo que, digamos, que se pasara a ser una cosa común, sino que siempre fuera una fuerza viva. Y para eso, él le va haciendo leer un par de libros, donde el Espíritu Santo lleva a personas, estos son libros biográficos, al estilo del famoso libro del padre Emiliano Tardif, Jesús está vivo. Si no lo han leído, les pido que lo lean. Jesús está vivo, padre Emiliano Tardif. Es un libro biográfico de la acción del Espíritu Santo sobre este sacerdote, ¿no? Emiliano Tardif, que fue en la América, especialmente en Latinoamérica, uno de los difusores más grandes, justo con el padre Betancourt y algunos otros de la renovación carismática. Estos estudiantes que van a ir en todos estos meses de agosto hasta fines de prácticamente de diciembre, siendo entusiasmados, y estos profesores contándole del Espíritu, deciden hacer una experiencia yendo a un grupo de oración carismático de ahí de Pittsburgh, de una iglesia presbiteriana, donde había una mujer que se llamaba Dosh, la mujer Dosh, que tenía un grupo, así como tenemos los grupos nuestros, ¿no? Y hoy podríamos invitar a cualquiera que haga una experiencia. Lo primero, estos profesores se acercan a la mujer, le dicen que están haciendo una experiencia pentecostal, son de una universidad católica, son chicos católicos, y la mujer inmediatamente le dice que no. Dice no. Nosotros es como que no somos conejillos de India ni queremos que nadie venga acá a hacer estudios. Este es un grupo que se dedica a alabar con la fuerza del Espíritu, el centro es el Espíritu, nosotros seguimos a Cristo y nosotros no estamos por acá. Entonces los profesores, ante la negativa, van a hablar al que era el sacerdote, que están muy organizados, muy parecido a nosotros, que era un señor, un curita Lewis, un sacerdote episcopaliano Lewis, y le cuentan la historia, mira, estamos en esto está pasando, nosotros creemos que es del Espíritu, usted puede hablar a esta mujer que es de ustedes, de la iglesia de ustedes, presbiteriana, para que hagamos una experiencia, ya que está acá, para no buscar lejos. Entonces, a instancia de este pastor, la señora Doye dice, bueno, los acepto. Un martes los espero a hacer oración. Y fueron. Por supuesto que se cuentan después en algunos libros de esos días, de que pasaron esos días y la gente empezó a notar cosas. Fue el choque que hemos tenido muchos de nosotros cuando fuimos la primera vez a un grupo, ¿no? O sea, impactados por la fuerza de la oración, impactados por lo que el Espíritu les hizo vivir, los estudiantes, con esta gente, terminó la oración, como hacemos nosotros, con el avivamiento, alabanzas, y al final le impusieron las manos, toda esta gente, a todo este grupo, y bueno, y empezaron a sentir en su interior un cambio. Volvieron a la universidad, le comentaron a sus profesores todo esto y empezaron a hacerlo en la universidad. Ellos arman un grupo de oración y empiezan a orar entre ellos con esta dinámica y esta fuerza que todavía permanece con nosotros. Año ya 1967, en los primeros meses de enero, el profesor plantea un retiro y dice, hagamos un retiro porque debemos ahora, que ya estamos todos los profesores y estos 23, 30 alumnos, hagamos un retiro para que seamos bautizados en el Espíritu Santo. Y ahí los alumnos dicen, a ver, porque estaban choqueados, ellos estaban viviendo lo que vivimos nosotros en esos primeros 20, 30 días, 40 días de ir al grupo.
Y entonces él le dice, ¿de qué es esto? Entonces el profesor este que había tenido toda su historia, le dice, necesitamos que el Espíritu Santo nos renueve los sacramentos de la confirmación, del bautismo, de la comunión. Necesitamos ser renovados continuamente. Esa fuerza y esa renovación van a despertar las gracias que hoy tenemos dormidas. Entonces, acceden y lo plantean en un retiro. El retiro de Pittsburgh, el retiro en una casa de unas monjitas, que hoy la renovación carismática eso lo compró, es parte de la renovación carismática, y llegan al retiro, era un viernes, sábado y domingo, muy el esquema nuestro. El retiro iba a ser justamente un querigma, en donde iba a tener la preponderancia justamente los temas del amor de Dios, de lo que hacemos nosotros, ¿no? El señorío de Jesús, iba a tener todo eso, para terminar con una imposición de mano y una efusión del Espíritu. Pero el sábado a la noche, el Espíritu Santo sorprende, porque mientras ellos están en las charlas del Espíritu, están sintiendo cada vez más el fuego, ese cambio de toda la persona que genera cuando el Espíritu entra adentro, y ellos ya venían, como les dije, expectantes, venían muy deseosos, venían anhelantes de esto que sentían en sus vidas, al margen de que cada uno iba a tener una profesión, ¿no? Sino que eso estaba impactando en la esencia del ser. Esa noche, cumpleaños un curita, y una de las estudiantes, Patti Manfi, que estuvo acá en Argentina, la trajo, el equipo nacional la trajo. Bueno, es una mujer que todavía está viva, de todo ese equipo hay algunos vivos, ella es una que está todavía viva, Patti Manfi. Siente que tiene que ir al primer piso donde estaba puesto el Santísimo, y cuando va a entrar al lugar, se le salen los zapatos de los pies y ella camina descalza y cae de rodilla en alabanza al Santísimo, y comienza a hablar en lengua y comienza a tener toda una experiencia del Espíritu que, por supuesto, hace que ella quede ahí y no baja. O sea, porque toda la gente estaba abajo y ella siente, y ya vengo. Entonces va uno y dice, che, hay que buscar a Patti que se fue arriba, porque está el cumpleaños del padre. Y el que sube, cuando sube, le pasa lo mismo. Vuelve a caer de rodillas, escucha a su compañera en una alabanza prácticamente inédita también para él, y él cae. Y empiezan a subir, y todos terminan en adoración a Jesús Eucarístico. Absolutamente absortos, absolutamente sorprendidos, absolutamente agarrados, desprevenidos por el Espíritu, terminan todo en una efusión del Espíritu Santo. Por supuesto no se festejó el cumpleaños, quedaron ahí hasta las altas horas de la madrugada, después cada uno con alguna explicación del juicio se fue a su habitación, y al otro día se hizo este análisis de esta experiencia con el deseo de comenzar urgentemente a hacer esto en la universidad. Fue el fin de semana del 17, 18 y 19 de febrero de 1967, y en la historia es reconocido como el día fundante del nacimiento de la corriente de gracia. Por eso ese día en Córdoba hacemos siempre un encuentro, especialmente con otras expresiones carismáticas, y festejamos, como quien dice, el nacimiento. Fue un acontecimiento que sorprendió y que se interpretó. No fue un proyecto que se planificó desde una pastoral, que estaba a cargo de una arquidiócesis o de una parroquia, que dijo, no, fue un acontecimiento que sorprende. Y después comienza a ser leído a la luz de los acontecimientos que pasaron, y comienza a ser definido como el día del nacimiento. Eso es clave, eso es típico del Espíritu. El Espíritu muchas veces hace esto, ¿no? El Espíritu, cuando la obra es de él la suscita, y después hay que arreglársela para ir interpretándola. La historia de la renovación carismática no es ajena a esto. Se vivió, comenzaron los grupos
Ya voy a contar lo que pasa más adelante, los años, cómo se van dando, cuándo la iglesia nos va a aceptar, cuándo vamos a llegar, por ejemplo, en Córdoba, cómo va a ser. Pero todo esto que pasaba va a ser interpretado después. Y va a decir, a ver, empecemos a recopilar datos y a ver qué pasó, para ver cómo es nuestra historia. Entonces, ese día de Pittsburgh le ha ido para atrás, yendo hacia atrás, es el día donde un grupo de estudiantes da orgánicamente inicio a lo que después se va a esparcir por todo el mundo, a instancia de estos chicos, a instancia de que cada uno va a volver a su diócesis. Acuérdense que las universidades allá, la gente duerme, o sea, son universidades como dormitorios, ¿no es cierto? Uno duerme, vive y después se va a su casa. Cada chico volvía a su diócesis, volvía a su parroquia, volvía a su país, iba contando y en esos lugares se iba volviendo a armar y así, y así, y así. A los 5 años estábamos prácticamente en América, en todos los países de América y en Europa. Y bueno, y así surgía como un reguero de pólvora porque era la acción del Espíritu. Febrero de 1967 se puede decir que es nuestro nacimiento, nuestra historia, y todo lo que dije para atrás, desde la Beata Elena, desde el Papa León XIII, desde los pormenores de la elección de Juan XXIII, el Concilio Vaticano II, prepararon la mirada hacia el Espíritu para que el Espíritu diera origen ya a grupos de personas, a miradas ya pastorales en algunas diócesis. Ya para el 72 había muchísimos obispos, muchísimos sacerdotes metidos en el movimiento, practicando esto que hacemos nosotros, cada uno de nuestros grupos durante la semana. O sea, había impactado con fuerza la propagación del Espíritu Santo en estas personas. En todo se observaba algo, que era un común denominador. El Espíritu Santo cambiaba la vida de estos estudiantes y luego la vida de todos los que iban siendo impactados por esta experiencia del bautismo en el Espíritu Santo. Dejaban situaciones pecaminosas, cambiaban la vida, deseaban mucho leer la Biblia, deseaban ir a misa, se incorporaban a servicios en las parroquias, se ponían a trabajar especialmente en organizaciones o en actividades propias hacia los que más necesitan. Típica reacción de la persona, hombre y mujer, que impactada por el Espíritu Santo, sale a hacer lo que hacía Jesús. Jesús hacía lo mismo, hablaba del Padre, leía la Torá, salía a buscar el que estaba más roto. Si ustedes se fijan en lo que hacía Jesús y lo que hace la persona impactada por el Espíritu Santo. Bueno, ya con esta corriente de gracia, nos vamos a empezar a venir para adelante, donde ya es mucho más fácil el registro. El registro para adelante de ese fin de semana de retiro va a hacer que podamos empezar a ver reacciones de todo tipo. Por supuesto, el primer nombre que se nos pone era Pentecostales Católicos. Hay un periódico en los Estados Unidos que empieza a recoger estos hechos, así como tenemos nosotros en Argentina o teníamos Cristo Hoy. Allá había uno que se llamaba El Reportero Católico y este reportero va a empezar a hablar de estos grupos que se empiezan a diseminar por todos los Estados Unidos, también por Francia, y de Francia va a ir a Europa y también va a venir por el lado de Latinoamérica. Comienzan a hablar de estos grupos que indudablemente empiezan a impactar en mucha gente y en muchos ámbitos de gente. Es lo que hoy conocemos como los grupos de acción carismática en el mundo. Lo primero que se va a ver es el deseo de uno de esos profesores de armar una oficina, porque al año y medio, 2 años, eran tanta cantidad de gente ya en los grupos que se comienza a armar una oficinita, se llama la ICO, la International Charismatic Office, que es la oficina carismática internacional, pero la hacen en la casa de uno de los profesores, porque hasta ese momento nadie a nivel de la jerarquía se quería comprometer con esto.
como a veces pasa hoy con la Virgen de Salta, o con algunas manifestaciones de la Señora de Rosario, con la Virgen de Medjugorje. Cuando nacen estas cosas, y no hay un proyecto que se aprobó y se va a hacer, sino que son emanaciones del Espíritu, bueno, la Iglesia está así, expectante. Entonces, esta primera oficina la arma Paul Martin, uno de esas personas que fue a hablar con la mujer para que nos dejara orar en aquellos días de la iglesia presbiteriana, y ahí arman la oficina, y de esa oficina comienzan a compartir experiencias, ¿no? Comparten experiencias. El Papa Pablo VI está en ese momento en el papado, va a enviar a 2 personas a ver este fenómeno que ya inquietaba. En la Iglesia Católica inquietaba muy fuerte, porque cada vez eran más, cada vez crecían más los grupos, se metían en las cárceles, se metían en asociaciones de recuperación de gente, y claro, los efectos del Evangelio y del Espíritu cuando impacta, hay conversión, hay sanación, hay deseos de servir, que es lo que también vemos en las cartas de Pablo o en los evangelios. O sea, todos nuestros primeros apóstoles éramos nosotros antes del impacto del evangelio, gente que estaba en otra cosa y de golpe se ponía a servir. La iglesia, con Pablo VI, va a mandar al cardenal Sullivan, un francés teólogo, y al cardenal Suenens, un belga, para hacer un informe. Los va a mandar. Decir, che, necesitamos de acá de la Santa Sede un informe de esto, ya hay mucha gente en esto, ¿qué son? Entonces, los dos cardenales van a ser invitados a hacer la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo. O sea, le van a explicar todo, le van a decir, mire, cardenales, ustedes lo único que le pedimos es la humildad de que hagamos esta experiencia, de que usted, por más que tenga el título que tenga en la tierra, el Espíritu Santo es Dios, nosotros queremos que usted tenga esta experiencia, y ambos van a ser impactados. Ambos van a ser tremendamente impactados por el Espíritu Santo, a través de este grupo de gente común, gente del Espíritu, como también en los evangelios y en los hechos de los apóstoles y en tantas cartas paulinas vemos, ¿no? Gente común impactando centuriones. Bueno, vamos a terminar impactando 300 años después de muerto Jesús, vamos a impactar un imperio. Pero digamos, estos 2 cardenales que habían participado en el concilio, cuando regresan a Roma, ven sería la gran oportunidad que tiene la Iglesia, y que no eran los laicos con el nombre y apellido y nombre de documento que habían visitado en millones de lugares, sino era el Espíritu. Entonces recomiendan a Pablo VI, en los 2 informes, recomiendan un pastoreo, un seguimiento abierto a lo que estaba pasando. Y de allí que el cardenal Suenen, que es un poco el que nos apoyó muy fuerte, este cardenal había trabajado en una comisión dentro de las comisiones de documentos del Vaticano II, del concilio. Él había trabajado en un tema sobre dones y carismas. El Espíritu había enviado a que los reconocieran, y fíjense esto, el Espíritu Santo había enviado a que los reconocieran si estaba o no en estas personas, a un hombre que había trabajado en las comisiones que tenían que ver con dones y carismas en el Concilio Vaticano II. Se le había dicho el Espíritu Santo a Pablo VI, y Pablo VI habrá pensado, ¿no? También habrá orado para enviar a alguien, pero vaya fulano y mengano. Pero eso sabes que el cardenal Suenen había trabajado en la comisión esta, especialmente también de laicos, y había trabajado con un hombre que por ese momento era un arzobispo también, no muy conocido, en Cracovia, que era Wojtyla, y que va a ser después Juan Pablo II. Habían trabajado los 2, el cardenal Suelen y el cardenal Wojtyla habían trabajado en el concilio con este texto. Por supuesto que Wojtyla o Juan Pablo II ni sabía que iba a ser papa, era el cardenal, pero el Espíritu Santo leyendo la historia se fue adelantando, y el cardenal Suenen le va a decir entonces a Pablo VI que hay que darle una oportunidad. Esto necesita una oportunidad porque esto se ve que es fruto del Espíritu Santo. Así es como que los va a invitar
los va a invitar a que salgan de los Estados Unidos y se vengan a más cerquita de Roma, como quien digo, se vengan más, porque a Roma todavía no, pero en el año 72 se vienen más cerquita de Roma, que se vienen a una diócesis que está en Bélgica, que es la diócesis de Malina, M-A-L-I-N-A, Malina. La diócesis de Malina tenía como arzobispo el cardenal Suenen. Entonces el cardenal Suenen dice, a estos chicos, estos pollos me los traigo para el gallinero mío, porque esto me interesa. Y ahí se instala como una oficina internacional con líderes ya de varios países, ¿no? Varios países dejan sus representantes y es como que tenemos la primer oficina o el primer centro carismático apoyado ya no en la casa de un Quijote, que fue el laico Ralph Martin, que era un Quijote, un lindo loco, sino ya una autoridad muy fuerte de la iglesia, que era el cardenal Suárez. A partir de ahí va a morir Pablo VI y va a subir al papado Wojtyla, o sea, el Papa Juan Pablo II. Por supuesto que entre las millones de cosas que tiene un Papa también estaba este tema y estaba su amigo Suenen y con él comparte muchas cosas y le dice, mira, esto crece cada vez más, esto tiene que estar en la iglesia, esto tiene que ser un movimiento eclesial, tiene que ser algo, tenemos que descubrir qué es, pero necesitamos que esté en Roma. Entonces, ahí por el Papa Juan Pablo II asume el 16 de octubre del 78. Los que tenemos 60 o más años nos vamos a acordar. El 16 de octubre del 78, el Papa nuevo es Juan Pablo II, y en el año 81 los invita ya oficialmente a la comisión esta que funcionaba en la diócesis de Bélgica, de Malina, a que ya vengan al Vaticano. Y ahí se arma lo que fue la famosa ICRO, la International Catholic Charismatic Renewal Service, o sea, el servicio, ya el nombre, muy típico del Vaticano, el Servicio Internacional de la Renovación Carismática Católica, ya con una tutela dentro del Vaticano, con una tutela de la Iglesia ya universal. El cardenal Suenen es su primer director, ahí ya van laicos de cada continente y ya comienza a haber mucho intercambio, la renovación sigue creciendo, se sigue metiendo en todos lados. Y en el año 85, en Argentina comienza en el año 72, acá en los registros que tenemos más o menos son del año 72, en Argentina llegan muchísimos sacerdotes de distintas congregaciones, de distintas extracciones, que van trayendo los grupos carismáticos y se van armando en la diócesis de Buenos Aires, en la de Córdoba, en la de Mendoza, en la de Santa Fe, jesuitas, escolapios, franciscanos, verbitas, van llevando, y en el año 85 Córdoba es la primera renovación carismática en ser reconocida por un obispo. La arquidiócesis de Córdoba, con el cardenal Primatesta, es la primera, el 8 de junio de 1985, en ser reconocida oficialmente y con estatutos como una asociación privada de fieles. Ese reconocimiento, para los que entienden, o yo capaz que estoy hablando para alguien que tenga una preparación digamos, canónica, puede ser, a veces he hablado con excuritas, a veces con monjas. Ser reconocido como una asociación privada de fieles importa el hecho de que hay un camino recorrido en la diócesis y que se reconoce un carisma. El obispo, cuando reconoce una asociación de fieles, dice, che, ustedes hace mucho que están acá, ustedes tienen una misión, ustedes tienen algo, bueno, organícense, tengan sus autoridades, presenten cómo se quieren manejar. En ese manejo, cómo van a ser sus desarrollos, sus objetivos, cómo van a ser la gente que ustedes llaman, en el caso nuestro, servidores, cuántos años van a estar. O sea, nos invitó entre el año 83 y 84, porque ya hacía mucho tiempo que estábamos acá, había muchos grupos en Carlos Paz,
había el grupo en Río Segundo, había el grupo acá en la ciudad de Córdoba, un montón, había muchos grupos en Altagracia. El cardenal en el año 85 firma el decreto con el padre Carlos Heredia, que era un sacerdote que tuvimos acá, especializado, doctorado en Derecho, en lo que son asociaciones privadas de fieles, dentro del derecho canónico, y es la primera. O sea, la primera arquidiócesis de Argentina que reconoce a las mujeres, hombres, niños, adolescentes y jóvenes carismáticos como una asociación de fieles y que va a caminar, desde esa época hasta hoy, va a caminar en la pastoral del conjunto que lleva adelante la arquidiócesis. En otros lugares, hasta el día de hoy, siguen siendo, bueno, un grupito que está ahí, se van, vienen, los maneja, qué sé yo, el curita tal, bueno. Nosotros somos realmente una bendición. Nuestros hermanos que comenzaron esto, ¿no? Podría decir muchos nombres, como me voy a olvidar de algunos, prefiero no decirlo, pero Dios sabe las gracias que tenemos que darle y la bendición. Muchos ya están en compañía del Señor, muchos se han ido. El padre Carlos Heredia, que también ya no nos acompaña, que también está en presencia del Señor. Todo ese grupo de esas personas que llevaban adelante la renovación en Córdoba con un amor al Espíritu, como hoy lo tiene LECA, y así sucesivamente, lograban en 1985 que en Córdoba nuestra historia comenzara oficialmente. Ya habíamos comenzado, pero oficialmente comenzáramos y desarrolláramos nuestra historia hasta el día de hoy. Bueno, en el mundo la renovación va a seguir caminando, va a seguir creciendo. El día de hoy sigue creciendo, sigue habiendo muchísimas expresiones carismáticas dedicadas a una infinidad de temas. Algunos de ustedes conocerán el Minuto de Dios. El Minuto de Dios son los carismáticos en Colombia del Padre Audista, que tienen hasta universidades, hacen barrios, grupos de oración, escuelas, tienen de todo. La gente de México, la gente de la escuela de San Andrés, hace poquito falleció su fundador, una escuela de espiritualidad y formación. En Argentina tenemos a los hermanos de la Comunidad de Convivencia con Dios, a una escuela de espiritualidad carismática, realmente de un impacto muy bueno. Tenemos ¿cómo se dice? La Comunidad de Jesús, con el padre Federico Palacio, ¿no? Gente de acción carismática dedicada al ecumenismo. Muchas, realmente muchísimas, pero muchísimas. Después del año 85, vamos a contarles que nosotros, transitando Córdoba, en el año 95, a los 10 años, la gente que estaba caminando en ese momento le pide al arzobispo, que todavía era primatesta, una nueva mirada de nosotros. Él, juntamente con otros sacerdotes, nos acompañan y se hace una reformulación de nuestra mirada interior. Ahí se genera la escuela oficialmente, ¿no? Dentro de los lineamientos se pone que hay que cursar una escuela de formación para poder dar razones de nuestra existencia. Por eso esta charla para ustedes en el primer nivel. ¿Quiénes somos, no? Así que, che, ¿dónde estás? No, yo participo en Gesta. ¿Y cómo es? Mirá, es del padre Kentenich, nació a instancia de esto, somos de una impronta mariana. Che, ¿y vos quién sos? No, yo soy un jesuita, yo trabajo en el parte laico de los jesuitas. ¿Y qué son los jesuitas? Y somos fundados por San Ignacio de Loyola, en el siglo XIV, qué sé yo. Podríamos hablar de los franciscanos. Conocer quiénes somos, nuestra historia es clave. Nos preguntan quiénes somos. A mí me imaginan la cantidad de veces que me han preguntado quiénes somos. Millones. Y yo siempre le digo, ¿no? Y somos nacidos de un acontecimiento. Nacimos en un acontecimiento que generó el Espíritu Santo y que nuestra función en la Iglesia Católica es llevar a la gente a que hagan una efusión del Espíritu Santo, que es un bautismo de renovación, no un bautismo sacramental, es un bautismo de renovar las gracias a través de una serie de dinámicas. Y bueno, nacimos acá, nacimos en ese lugar, tuvimos algunos precursores como Elena Guerra, el Papa León XIII, que fueron incitando
a la Iglesia, a la mirada del Espíritu, el Concilio Vaticano II, que generó esta apertura para el pensamiento de millones de laicos. Y bueno, y acá estamos y seguimos trabajando en las diócesis a través de organizaciones como es la Fraternidad de Procuración, seguimos trabajando en el equipo nacional, en el internacional, lo que sea. Por eso se puso la escuela, para que la gente realmente que participe en los grupos supiera a través de esta charla, que no solamente la doy yo y también la pueden encontrar en internet. En la pandemia la di desde mi casa, pero es importante saber quiénes somos, dónde estamos, por qué en Córdoba, cuándo en Córdoba, cuántas cosas pasaron en Córdoba. Y esto que pasó que en el año 95, que fue la mirada, en el 2005 se va a hacer otra reforma en Córdoba, en el 2005, y esa reforma en Córdoba en el 2005 va a llevar justamente a miradas de mayor, por decirle, de mayor inserción en la arquidiócesis, de trabajar con las parroquias, de ayudar a los párrocos a que tengan este grupo al servicio también de la parroquia. Miren, he trabajado toda mi vida dentro de un grupo y en un grupo dentro de una parroquia. Y es muy lindo decirle al curita, che, los matrimonios del año pasado que hiciste, ¿no querés que los invitemos? Invitemos, consigamos unos mangos, consigamos unas pizzas, llámate a todos los matrimonios. Y después de un año que tienen el sacramento, hagamos un par de noches, hablemos de la fuerza del Espíritu en la pareja, de la fuerza del Espíritu en la familia. Hagamos una renuncia, vos le impones las manos y pidamos al Espíritu Santo que renueve el sacramento del matrimonio. Es bellísimo. Esa es la misión nuestra, ¿eh? Esa no tiene la misión, digamos, la Legión nos ayuda a acercarnos a María, Caritas nos ayuda a que gente que tenga los alimentos a partir de articular entre los que más tienen hacia los que menos tienen, qué sé yo, la catequesis nos ayuda a instruirnos, pero la renovación tiene 2 millones de cosas para hacer. Y así es con los que se casaron el año pasado, pero están los que trajeron, por ejemplo, si uno tiene un cinerario, los que trajeron los difuntos. Che, los que trajeron difuntos el año pasado, si los invitamos una noche o 2 noches a charlar a lo que es la vida trascendente, y luego ¿qué hacemos? Y luego los invitamos a hablar del Espíritu, el Espíritu que los tiene a estos parientes, a su hijo, a su madre, a su esposo, los que están en el cielo, y ellos, y que renueven los sacramentos, y ponemos las manos y pedimos la oración. ¿Saben la potencia que tenemos? La potencia que tienen los grupos carismáticos no es solamente orar. Después tenemos que brindarnos en las distintas lugares donde estamos, en la parroquia, a pasar esta fuerza del bautismo en el Espíritu Santo a través de excusas a otras personas que tienen los sacramentos y que hay que reactivarlos. Después va a pasar algo muy lindo. Eso no tenía que ver con la historia, tiene que ver con las pastorales donde podemos trabajar. Siguiendo la historia, nosotros vamos a ir caminando, va a venir, por supuesto, quien nos va a dar una fuerza muy grande, casi un empuje, te diría, de un tren, casi una locomotora a nivel internacional, que va a ser Francisco. El Papa Francisco es un papa que antes de ser papa, 6 meses antes de ser papa, iba a estar en lo que se llamaba la asesoría de la renovación carismática de Argentina. Cuando él ya había presentado la renuncia, Benedicto se la había aceptado, él ya terminaba de ser el arzobispo de Buenos Aires, yo fui muchos años secretario nacional de la renovación carismática, y habíamos ido a verlo para pedirle que se quedara asesorando a la renovación carismática, porque él era el precursor de los famosos encuentros entre los católicos y los protestantes en el Luna Park. Era un hombre, sigue siendo un hombre, pero me refiero, cuando estaba en Argentina era un hombre que propiciaba mucho que nos juntásemos con los musulmanes, con los judíos. Bueno, sus imágenes con respecto a eso son miles. Entonces le habíamos propuesto que se quedara con nosotros siendo el asesor de la renovación carismática. Él la había aceptado, teníamos la carta todavía, seguramente yo ya no estoy ahí, pero teníamos la carta donde se guardaba la aceptación de Francisco, que era Bergoglio, para ser el asesor de la renovación carismática argentina. Pero bueno, los acontecimientos del Espíritu hacen que él se vaya, porque renuncia a Benedicto. Esto que yo les cuento fue en octubre del año anterior a que él elegido papa. Él tiene que viajar de urgencia porque Benedicto renuncia y se hace la elección, y él queda allá, no volvió más, nos dejó colgado.
le gustó más el Papa que sea asesor nuestro. Y bueno, ahí está. Por supuesto, esa impronta la lleva. Y él decide armar una oficina única para la corriente de gracia. Francisco se encuentra que en ese momento, en el momento que él asume, había dos grandes centros de información y de representación carismática. Por un lado estaban las comunidades de alianza, que son comunidades específicas que tienen un fin concreto, y por otro lado estaban todas las otras expresiones que había de todo, canales de televisión, grupo de oración, predicadores, músicos, un montón de cosas. Entonces él decide juntarlas, y es lo que ustedes tal vez han escuchado estos últimos años, el famoso Charis, el servicio Charis, que es el único servicio para todas las expresiones carismáticas. Eso lo logra Francisco. Ahí tenemos a un hombre que es un hombre argentino, trabajando muy fuerte, un carismático de muchísima trayectoria y muchos años, es un señor Pino Escafuro, de Buenos Aires, un hombre muy cercano al Papa, y que debido a eso también tomó mucha relevancia su mirada, ¿no? Su estar allá en Roma prácticamente muchísimo tiempo trabajando para este proyecto que hoy está. En Córdoba nosotros vamos a seguir, y luego en el 2014 nosotros en Córdoba, por cuestiones de que hay que ser responsables con bienes que nos han dado, nos han regalado cosas, bienes, nos han dado, había que tener una asociación civil para poder tener las cosas como corresponde. Entonces, a instancia del arzobispo Carlos Ñáñez, se arma la asociación civil que hoy tenemos, que esa es la que tiene los bienes temporales, ¿no es cierto? Los bienes temporales, con esa podemos alquilar ahí las dominicas, bueno, todas las cosas que se pueden hacer, porque es una organización que era canónica, pero ahora también está aprobada por el gobierno de Córdoba. Así que bueno, un poco ahí está la reseña antes de Pittsburgh, qué pasó más o menos, cómo vino, después lo que pasó en Pittsburgh y cómo se fue desarrollando y cómo nos fuimos metiendo en el corazón de la iglesia, paralelamente cómo fuimos metiéndonos acá en Córdoba y cómo llegamos hasta el día de hoy. Hay unas láminas que seguramente les van a pasar, hay mucha bibliografía, si ustedes ponen, hay lindos videos con muchas más explicaciones de detalles. Lo mío, yo creo que como tiene que hacer la escuela por los tiempos y por los cortos, son disparadores. No dejen de bucear, no dejen de, a ver, un sábado me pongo un mate y pongo esto, a ver, y voy escuchando, voy viendo, voy profundizando. Imagínense, cada cosa que le dije tiene un libro, ¿no? Si uno habla de lo que pasó, qué sé yo, con el cardenal Suenen y toda su historia, pongan en YouTube los papas y la renovación carismática. Son videos muy lindos, muy lindos, ¿no? Frases de Pablo VI, frases de Juan Pablo II, de Benedicto o de Francisco, en aliento, en guía, que también marcan la historia. Por ahí busquen Beata Elena Guerra, busquen también esto en la historia, la renovación carismática en Córdoba. Acá les podría contar que realmente acá nosotros los primeros años vinieron, la zona del liceo militar fue los padres Verbitas, allá el padre Antonio Brown. La gente que venía en toda esa zona ya había puesto su grupo. En la zona acá del centro, el padre Alfaro del Colegio Santo Tomás, o el Polapio, también traían otra impronta. Venían, estaban por ejemplo los diocesanos que habían ido de viaje, como el padre Carlos Heredia. Nos nutríamos mucho de Chile, con el padre Aldunate y el padre Sánchez. Hay millones de detalles que por supuesto no da este tiempo, es poco tiempo. Así que bueno, si alguien, yo primero, muchas gracias por escuchar, la verdad, y gracias a la escuela por invitarme nuevamente, siempre teniéndome en cuenta, les agradezco mucho. Lo que ustedes ahora, estos 15 minutos, seguramente abro acá, si alguien quiere alguna pregunta específica, si alguien me quiere consultar algo, acá estoy disponible. Excelente, Antonio, muchas gracias. Como siempre, todo tan
tan lindo el relato y meternos ahí adentro de lo que es la historia para entender lo que somos y para proyectarnos para el futuro. Reitero nuevamente, por favor les pido que pongan en el mensaje de la llamada el nombre y el apellido para yo tomar asistencia, así me es un poquito más fácil, así no paso lista por acá que aparece el colegio. Así que para tomar asistencia. Así que bueno, ¿alguien le quiere hacer alguna consulta, alguna pregunta, algo o compartir algo de lo que pasó con la experiencia, si han participado? Antonio no tan solo relata, sino que ha estado en muchos de esos lugares y se ha metido adentro de la historia, ha estado en distintos lugares y la verdad que siempre es un placer escucharlo para ponernos al tanto de todo, ¿no? No sé si alguno ha participado, ha estado, ha ido a visitar, conoce. Dentro de las posibilidades que se tenga en la vida, tal vez en el caso mío, la profesión, yo soy ingeniero civil y he viajado por otras cosas, he tenido que dar vueltas y en algún tema he tenido invitaciones, pero por ejemplo tuve la suerte de estar en Pittsburgh, donde se dieron todos los acontecimientos, conocer el lugar donde cayeron de rodillas, que yo también quedé de rodillas, conocer las oficinas internacionales prácticamente del año 92, las visité a todas, también por temas de trabajo tuve que ir y mirar y ver, entonces me escapaba para ver a los carismáticos de distintos lugares, conocer comunidades gracias al espíritu y escuchar relatos de gente que estaba ahí en la historia. Al Cardenal Suenen lo fui a visitar con 95 años ahí en Bélgica, por supuesto acá en América también, y muchos de estos curistas que les cuento, el padre Alfaro, bueno, Carlos Heredia tuve una amistad, era escuchar la historia de primera mano, ¿no? Y tengo millones de cosas que escribí, que a veces me cuesta resumir, pero realmente es una gracia si uno puede, porque claro, es como el territorio donde se fueron dando los acontecimientos que hoy yo disfruto acá en la Santísima Trinidad, en la calle Río Negro. Yo estoy ahí y digo, qué bárbaro, pertenecemos a una cosa que el Espíritu suscitó tan gigante. Bueno, una experiencia que les cuento muy bonita también fue en el 2017, tuve la posibilidad de estar en el encuentro por los 50 años de la Renovación Carismática ¿cómo se llama? En el Circo Romano. Éramos unos 60.000 personas, el Papa, estaba Patti Manfield allá arriba, estaba mucha gente de todo el mundo, éramos carismáticos de todo el mundo. Y yo sentía una voz que decía, ¿vieron? Dice, ¿vieron algo? Sentía la voz en mi corazón, mientras orábamos todos juntos, ahí en todos los idiomas que se imaginen. Yo atrás mío tenía coreano, japonés, y decía, acá donde nos mataban, porque se acuerda que nos mataban en el circo romano al principio, allá, primeros años de nuestra historia. Dice, ¿quién está? Está el Papa y están ustedes. O sea, estoy yo. O sea, Jesucristo vence en la historia, eso no hay duda. Conocer la historia y mirarla desde ese ángulo es muy emocionante y además es muy fuerte para la fe, porque realmente en ese lugar era donde a través de las carreras y de los juegos se mataban a los cristianos, se los hacía comer con los leones y todo. Y después de 2017 años estábamos nosotros. ¿Qué estábamos haciendo? Alabando a Jesús. ¿Con quién estábamos? Con el Papa. Entonces, somos invencibles. El proyecto de Jesús es invencible. Nosotros estamos en un pedacito de la historia, pero somos invencibles. O sea, no hay forma, ¿no? La iglesia no tiene forma de que alguien la toque, porque caerá uno, caerán dos, moriremos algunos de nosotros, pero estar ahí, sentir esa presencia con ese mensaje que decía, ¿vieron? Acá donde nos mataban, el imperio no te mata, estamos nosotros. Fue muy emocionante también. Hermoso, Antonio. La verdad nos llena de esperanza y aliento para seguir adelante por más de las vicisitudes de la época, ¿no? Así que, bueno, a seguir trabajando y a seguir haciendo grande esta corriente de gracia y siguiendo llevando el espíritu y el bautismo del espíritu a todos los lugares que podamos. Gracias, Antonio, una bendición enorme, que el Señor te devuelva el 100 por 1. Y bueno, les comento también que 4 de la tarde arranca el taller de
Lectio Divina con Liliana, que también es de allá del grupo de Antonio, ¿sí? Así que con Liliana. Así que bueno, vamos a los que se hayan anotado en el taller o están inscritos en el taller de Lectio Divina, van a tener la jornada de hoy a las 4 de la tarde. Vamos, un ratito antes pasamos el link también por los distintos grupos, primer nivel, segundo nivel, formación permanente. Así que bueno, muchas gracias por estar, por participar, y bueno, los que han escrito ahí sus nombres, les voy a pasar la asistencia, y a los que no, bueno, veremos cómo hacen. Desde ya, gracias. Nos vemos el próximo encuentro, creo que es en mayo, el primer sábado de mayo, presencial en Dominicas. Así que cualquier cosita consulten el cronograma para no perderse, ¿sí? Cualquier otra cosa, también tienen los tutores que los pueden ayudar. Acuérdense que cada uno de ustedes tiene un tutor que tienen asignado y que los va a acompañar, que les va a dar info. Así que bueno, muchas gracias. Cuídense mucho, bendiciones, buen fin de... Gracias, hasta luego. Gracias, bendiciones, gracias por todo. Bueno, muchas gracias. Gracias. Nos vemos, adiós. Descansen, estudien. Gracias. Me encantó esto que el 23 del 9, del 14, el 23 del 9 es el Día del Padre Pío. Así que bueno. Sí, yo también. Tenemos asociado también las cuestiones familiares. Así Claro. que, sí, el 23, los 23 celebramos el compromiso que nosotros hicimos con Celia, con mi señora, y justo cae el día de Padre Pío. Ah, mirá, Así que tenemos las mirá. bendiciones Qué hermoso. del compromiso que hicimos. Ajá. Un año antes de casarnos, porque nos casamos el 24 ese fue en el 2005 y nos casamos en el 2006. Así que bueno, tenemos esa bendición también. Muchas Qué gracias. hermoso, qué hermoso. Bueno, nos estamos viendo entonces. Chao, chao. Chao, gracias, hasta pronto. Chao, hasta luego, muchas gracias.